Las computadoras contada en 5 formas de contar la historia, presentada por Dante García, Francisco Valderrama, Emiliano Calderón y Marco Antonio Santos. Sin nada más que agregar, empecemos. Forma científica de contar la historia de la computadora. La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina digital programable que usa comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo información que posteriormente se envía a las unidades de salida. La constituyen dos partes esenciales: el hardware, que es su estructura física, ejemplos, circuitos electrónicos, cables, y el software, que es su parte intangible, programas, datos, etc. Es una máquina que posee al menos una unidad central de procesamiento, denominada como Central Processing Unit, o, en sus siglas en inglés, CPU. El hecho de que sea programable le permite realizar una gran variedad de tareas sobre la base de datos de entrada, ya que puede realizar operaciones y resolver problemas en diversas áreas de la actividad humana, tal como la administración, ciencia, diseño, ingeniería, medicina, comunicaciones, música, etc. Si bien esta máquina puede ser de dos tipos, computadora analógica o sistema digital, las cuales se diferencian por la tecnología en cada una de ellas, la cual se podría denominar como la antigua y la nueva generación. Lejos de ser un invento de una persona en particular, la computadora es el resultado evolutivo de ideas de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra, algunas ciencias y la programación. Las tecnologías utilizadas en computadoras digitales han evolucionado mucho desde la aparición de los primeros modelos en los años 1940, aunque la mayoría todavía utiliza la arquitectura antigua. Estos son los componentes de las computadoras actuales. He aquí los componentes más importantes de esta unidad. Central de procesamiento se le suele llamar coloquialmente como microprocesadores o simplemente procesador, y puedes considerarla como el cerebro de cualquier dispositivo. Memoria primaria. Es la memoria principal de un dispositivo. Es a donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Periféricos de entrada, de salida o de entrada y salida. Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de datos e información, mientras que los de salida son los encargados de exteriorizar la información procesada por la computadora. Forma cronológica de contar la historia de la computadora. Estas son las generaciones de las computadoras. La primera generación va de 1940 a 1952. La generación inicial de computadoras inicia en la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, que podían considerarse propiamente un computador. Respondían a la necesidad durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos enemigos. Estaban basadas electrónicamente en válvulas y tubos al vacío. La segunda generación va de 1956 a 1964. Sustituyeron las válvulas de vacío por los transistores, acompañada del uso de memorias de núcleo de férritas y tambores magnéticos para almacenar la información, los cuales permiten la fabricación de computadoras de menor tamaño, caracterizadas por una mejor potencia, rapidez y fiabilidad. En este periodo se empezaron a utilizar lenguajes del alto nivel como ALGOL, FORTRAN y COBOL. La tercera generación va de 1964 a 1971. Los ingenieros estadounidenses Jack Kilby y Robert Noyce revolucionan por completo el diseño de las computadoras. Aparecen los primeros discos magnéticos y los componentes electrónicos se integran en una sola pieza, on-chip, que albergan en su interior condensadores, transistores y diodos, los cuales ayudan a aumentar notablemente la velocidad de carga y a reducir el consumo de energía eléctrica. En esta generación, las computadoras se caracterizan por tener mayor flexibilidad y fiabilidad, ser de menor tamaño y ocupar poco espacio. Forma pictórica de contar la historia. En 1936, Konrad Zuse, ingeniero alemán, diseñó y fabricó la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia, con la cual no se podía hacer mucho más que programar por medio de una cinta perforada. En los hechos funcionaba como una calculadora gigante. La máquina podía efectuar sumas, restas, multiplicaciones y división. A su vez,
era capaz de leer y guardar información en la memoria. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Estas consumen mucho más energía que las anteriores, aparte de que en vez de pesar 1000 kilogramos y tener 20.000 piezas para tan solo usarla, esta será solo una caja con su propio teclado. Esta es lo más común de ver cuando te imaginas una computadora, una caja, juegos y monitor, teclado y mouse. Y hasta el momento son muy potentes, teniendo una manera de programar y usarse como nunca antes visto. Su objetivo era la creación de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial usando el lenguaje Prolog. En las fuentes de las computadoras se divide entre fuentes directas e indirectas. En las fuentes directas podemos encontrar los documentos, las cartas y las crónicas, y en las fuentes indirectas las herramientas, los componentes y el monitor. Forma popular de contar la historia de la computadora. Hace muchos años, en una ciudad en Argentina, existía un niño que le gustaba saber muchas cosas sobre la Tierra. Él se llamaba Mateo. Mateo disfrutaba cada momento que estaba en la escuela porque cada día aprendía algo nuevo. Él no tenía muchos amigos, solo un monito de peluche que él mismo llamó Señor Banana. No tenía amigos porque muchos de sus compañeros eran muy crueles con él. A Mateo no le bastaba con lo que le enseñaban en la escuela, así que decidió inventar una máquina con lo que tuviera toda la información de todo el mundo. Él agarró todas las herramientas de su padre, cables, una caja y todo lo que estaba a su vista. También agarró un juguete que su mamá le había regalado cuando solía tener 5 años, para que aprendiera mejor los números y las letras. Mateo se tardó casi 2 pares de meses, se pasó casi todas sus vacaciones en su invento y de repente apareció una pantalla de vidrio, unos puntitos que eran los píxeles, no tenía color, pero aún así Mateo se sentía orgulloso de su gran logro y la llamó computadora. Pasando los años, Mateo crecía pero modificaba la computadora, le puso color, definición y muchas más cosas. Con su invento pudo lograr tener muchos amigos y esa es la leyenda de la primera computadora.